Es un placer saludarlos y también saber que hay un conjunto de maestros, padres de familia, y también escuché las voces de algunos niños. Me parece interesante de que se promueva este tipo de encuentros con la intención de acercarnos, ya que estamos muchos aislados, no de unos días, sino meses de repente, que no tenemos el contacto directo con las personas. Sin embargo, gracias a la tecnología podemos acercarnos y esta es una de las oportunidades que vamos a tener para poder conversar un poco con ustedes en relación a la temática que se nos ha planteado trabajar con ustedes. Así que le voy a pedir, por favor, me permitan compartir la pantalla. Eh, Muy bien. Eh, Saludamos esta, en primera instancia, decisión de la SUNAS por llevar a cabo este tipo de eventos, porque es una de las formas de acercar y de concientizar de repente a la colectividad de la importancia que se tiene en cuanto a la conservación, al ahorro del agua potable. Entonces, en esta ocasión, agradeciendo de antemano la invitación de poder tener este contacto con ustedes, vamos a presentarles de algún modo algunas situaciones y características muy puntuales en torno a lo que vendría a ser la creación literaria, ya sea en las formas del cuento como de la poesía. Señalarles que estamos ingresando en lo que viene a ser una de las 7 u 8 artes que todos, de alguna forma, por cultura general, conocemos. Una de esas 7 u 8 artes viene a ser la literatura, ¿no? La literatura, como una expresión artística, eh, tiene sus orígenes prácticamente desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. Se pueden imaginar ustedes, y aquí sí una invocación, porque cuando hablamos de poesía y de cuento, estamos en ese mundo de la fantasía, ¿no? De la imaginación. Entonces, imaginen ustedes a los primeros hombres en una cueva a la luz de una hoguera, eh, muy de noche seguramente, guarecidos, escondidos de las fieras, y también los niños, ¿no? Y contándose sus historias de caza, de recolección. Entonces, el cuento apareció con la aparición del hombre, ¿no? Entonces, es una forma literaria muy antigua. Obviamente que con el transcurso de los siglos, este cuento inicial, eh, oral en primera instancia, ha ido evolucionando, han ido estudiándose, poniéndose algunos parámetros, de tal manera que a la actualidad, en el siglo XXI, se tiene una serie de características, de clasificaciones, de recomendaciones para que pueda, en el caso de la creación literaria, hacerse de la mejor manera, ¿no? Entonces, de igual forma que el cuento, vamos a tener a la poesía. Y la poesía, debemos indicarles que la poesía no surge como la conocemos actualmente. La poesía está ligado a la aparición de las primeras canciones. Es decir, el origen de la poesía son las canciones que antaño se entonaban y que eran trasladados, si vale el término, de un lugar a otro, ¿no? Ahí están los rapsodas, los aedos, que iban cantando historias, ¿no es cierto?, acompañados de un laúd, de una especie de lira, ¿no?
iban de pueblo en pueblo relatando historias como las de Ulises, por ejemplo, en la antigua Grecia, y que todos conocemos y de alguna forma lo hemos leído, esta monumental obra llamada La Odisea, la Ilíada, ¿no? Y andando el tiempo de la antigüedad griega, romana, llegamos a la época medieval, donde aparecen los trovadores, que es una extensión de repente de estos primeros rapsodas, y que también van a cantar ya no solamente las grandes aventuras, sino también el amor, y que en ese periodo vamos a encontrar grandes obras ya literarias en cuanto a la poesía, ¿no? Y así iremos viendo la evolución de la poesía, lo mismo que del relato, que ya no solamente serán cuentos, sino serán fábulas, serán novelas o cuentos modernos, y que en el pleno siglo XXI, si quisiéramos hacer un recorrido, como lo estoy haciendo brevemente, tenemos cualquier cantidad de información y que está a nuestro alcance y que podemos verlo seguramente en la red. Pero puntualmente, en esta tarde, lo que queremos es un poco acercarnos de lleno a la poesía y al cuento. Vamos a empezar con el primero, en este taller de escritura. Bueno, el nombre de repente es demasiado grande porque no es tal, porque tendríamos que tener una conversación directa y tendríamos que tener el material tanto nosotros como ustedes y en función a las indicaciones seguramente tener las respuestas inmediatas para que efectivamente sea este taller de escritura, ¿no? Sin embargo, procuraremos que algo de eso ocurra y que podamos tener de repente en algún momento la participación de ustedes, ¿no? Este es un poema, o si quieren, una poesía de León Felipe, un autor español, que se titula Sé todos los cuentos, ¿ya? Dice, yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Esta es una poesía, reitero, de León Felipe, autor español, pero que sin embargo nos habla de la otra forma literaria, que es el cuento. Y todo lo que nos dice en realidad lo sentimos, porque esa es una característica de la poesía. La poesía se escribe para sentirse, aunque no se entienda del todo, pero sin embargo se siente. Esa es una característica propia de la poesía. Y cuando acabamos de leer esta poesía o cuando leímos la poesía, seguramente también, más allá de tratar de entenderlos en primera instancia, lo que sentimos es que efectivamente toda nuestra existencia hemos estado rodeados de cuentos, ¿sí? Cuentos que nos lo han relatado abuelos, padres, familiares, de repente, ¿no? Y que a lo largo de la historia, lo que les decía al iniciar, siempre ha estado presente el cuento, ¿no? Entonces, este es un homenaje de repente de León Felipe a esta forma literaria que son los cuentos. Y este que tengo aquí, sí, es propiamente un cuento que espero muchos de ustedes la hayan leído y si no, ahora vamos a conocerlo, ¿no? Y ahora, la pregunta seguramente que se están haciendo algunos de ustedes es, pero maestro, si el taller es de escritura, ¿no? No es de lectura, ¿ya? Y acá hacemos una primera explicación. Si alguien quiere escribir un cuento o una poesía, tiene que haber primero leído, ¿ya? Eh, tanto lee uno
que uno termina con las ganas de escribir de repente la continuación del cuento, la continuación de la novela o la continuación de la fábula, en fin. Eso es lo que pasa, particularmente en mi caso, cuando uno termina de leer un libro, uno tiene la sensación de que puede continuar esa historia, ¿no? Y a veces así surgen algunos textos, algunos cuentos, algunas poesías. Entonces, escribir un cuento, escribir una poesía está ligado a la lectura, ¿no? Porque cuando uno escribe, uno recuerda pasajes, uno recuerda lo que pensó, lo que imaginó cuando leyó tal o cual texto. Entonces, no podemos desligar la creación literaria de la lectura. Aquí también otra digresión. Cuando hablo de lectura, no solamente nos estamos refiriendo a la lectura del autor X, Y o Z, que generalmente en nuestro sistema educativo, peruano por cierto, están de alguna forma, están marcados, diríamos, solo por algunos autores, ¿no? Es decir, si decimos poesía en la literatura peruana, estamos pensando inmediatamente en César Vallejo, en Manuel Escorza, y por ahí uno que otro autor, ¿no? Si hablamos de narrativa, de novelas y cuentos, estamos pensando en Vargas Llosa, de repente en Julio Ramón Ribeiro, entre otros autores. Y de allí no pasamos, ¿no? No nos damos cuenta que más allá de nuestro territorio en Latinoamérica, en el mundo, en Europa, existen también escritores de cuentos, escritores de poesía, ¿no? Entonces, vamos a leer con ustedes este cuento breve que fuera transcrito o adaptado o prácticamente encontrado la forma definitiva en la pluma de Jorge Luis Borges en su libro Historia Universal de la Infamia. Allí se relata esta historia de los dos que señaron, que es una referencia a otro gran libro que se llama Las Mil y Una Noches, ¿no? Entonces, allí nos cuentan lo siguiente, ¿no? Y yo estoy seguro, porque lo he visto en la red como una lectura para niños. Yo no sé si lo entenderán bien, pero me parece interesante. Pues bien, leamos. Historia de los dos que soñaron. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa, y por decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito
acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de El Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los 2 días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le dijo: ¿Quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró: Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebí. El capitán le preguntó: ¿Qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo: Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que me prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: Hombre desatinado y crédulo, 3 veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. Hola. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así, Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Y bien, ¿qué les pareció el cuento? ¿Eh? Vemos seguramente una serie de términos que no nos es familiar, ¿no es cierto? El Cairo, Isfahán, bambú, mezquita, y una serie de términos que son propios y que los maestros saben cómo trabajar seguramente cuando leemos un cuento, la parte vocabular, ¿no? Pero lo que nos llama la atención aquí es el conflicto, el asunto, el tema de este cuento, ¿no? Que también nos llama la atención la forma como nos lo presenta el autor esta historia, ¿no? ¿Será tan igual como ocurre con otros relatos que hemos leído, por ejemplo, con otros cuentos que conocemos? Entonces, para un estudio del cuento requerimos analizarlo, ¿no? Análisis e interpretación literaria se llama, y los maestros conocen de lengua sobre todo, conocen bien cómo es todo ese procedimiento, que es una especie de desmontar todo el cuento, ¿no es cierto? Ubicar el espacio, ubicar el tiempo, ubicar los personajes, ubicar el conflicto, el nudo, el desenlace de repente, cómo se inicia, todos esos detalles que forman parte de la cuentística. Muy bien, hemos querido empezar este taller contándoles este relato, leyéndoles para ser más exacto, y que nos va a permitir de repente continuar con los ejemplos siguientes, ¿no? Muy bien, todo relato tradicional tiene 3 elementos bastante definidos, ¿ya? Y que nosotros lo estamos simbolizando con esos 3 puntos que acaban de ver y que acaban de hacer su aparición en la lámina. No hay un solo relato que no tenga esos 3 elementos, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos 3 elementos? Veamos, ¿ya? En primer orden,
la relación entre ellos no es una relación lineal. Fíjense cómo se va dibujando la línea y cómo se van entrelazando estos puntos, ¿no es cierto? No es una línea recta porque las historias tampoco son rectas, ¿no? Entonces vemos cómo se presentan pues esta interrelación entre estos tres puntos, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Porque todo cuento que sean realistas o sean fantásticos o sean imaginados, como dirían algunos, necesariamente tiene que tener esos tres elementos, ¿ya? Ahora, se dirán ustedes, pero profesor, ¿y si le falta un elemento, seguirá siendo cuento? Puede ser que le falte un elemento, puede considerarse un cuento, pero no tendrá la efectividad que sí lo tiene cuando tenemos estos tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Veamos. El primero, que es el comienzo, o ustedes dirían que es la exposición de repente, es el planteamiento, ¿no? Todo relato empieza de alguna forma exponiendo, presentando quiénes son los personajes, cuál es el lugar, dónde van a ocurrir los hechos, etcétera, ¿no? Ese es el comienzo, ¿no? ¿Sí? Pero luego no se queda solamente en el comienzo, sino si tenemos personajes, tenemos un lugar, un tiempo, entonces, ¿qué hacen esos personajes en ese lugar, en ese tiempo? Entonces lo conocemos como desarrollo. Entonces tenemos un comienzo, luego tenemos un desarrollo, ¿no? Y si ya tenemos un comienzo, un desarrollo, vamos a tener un final, ¿no es cierto? Un comienzo, un desarrollo y un final, ¿ya? Eh, en el desarrollo vamos a tener un punto máximo, un punto que llama la atención y ese viene a ser el nudo, el conflicto. Algunos llaman el clímax del cuento, ¿ya? El cuento, que viene a ser ese relato corto, breve, como el que acabamos de ver, la historia de los dos que soñaron, de Jorge Luis Borges, ¿es breve? Sí es breve, ¿no? Es corto el relato. Entonces, en ese relato que acabamos de leer, vamos a encontrar que tenemos un comienzo, ¿sí? Cuando nos habla del personaje, dónde vive, qué hizo, etcétera, ¿no? Luego va presentándose el desarrollo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer después de haber soñado? ¿A dónde va? ¿A dónde llega? ¿Con quiénes se encuentra? Etcétera, ¿no? Pero hay un nudo, hay un conflicto, que es la parte más importante de este relato, ¿sí? ¿Cuál será? ¿Sí? Podemos llegar a este nudo, a ese conflicto, al momento cuando el capitán manda llamar a Mohamed el Magrebí, que estaba en la cárcel, lo llama a su presencia para preguntarle qué hacía en Isfahán, ¿ya? Y Mohamed le cuenta qué había ido a hacer a Isfahán y le habla de su sueño. Y justamente en ese momento, ese hilo, esa conversación prácticamente es el nudo, es el conflicto, porque el capitán frente a Mohamed le dice algo así como, mira, tú me vienes a contar de tu sueño, yo también tengo un sueño, ¿no? Mi sueño es que yo viajo a El Cairo y me dicen que allí está mi tesoro, ¿no? En una casa, después de una higuera, de una fuente, debajo de una fuente, ¿no? Pero yo soy más práctico, no hago caso de eso. En cambio tú haces caso y me dices, a qué has venido, guiado por tus sueños, ¿no? Entonces, cuando el capitán le cuenta su sueño, prácticamente
allí ya empieza el final, el desenlace de esta historia, ¿no es cierto? Obviamente, ahí no vemos en el cuento que el joven Mohamed el Magrebí no le dice, sí, sí, ese sueño justo, o perdón, tu sueño, que el lugar de tu sueño es mi casa, ¿no? No le dice, ¿no? Pero nosotros como lectores deducimos que efectivamente, el sueño del capitán, donde aparecía una casa, una pileta, y debajo de la pileta se refería a la casa de Mohamed, ¿no? Y obviamente Mohamed regresa a su casa, a su patria, y obviamente va a encontrar el tesoro, ¿no? Que viene a ser el el final del relato, ¿no? Entonces, estimados maestros, padres de familia y a los estudiantes, no se olviden de estos tres puntos. Hacer un cuento no significa relatar una historia o una especie de anécdota solamente, ¿no? Sino que tiene que tener puntualmente estos tres elementos y sobre todo, reitero, el nudo, el conflicto. Si no, no habría ninguna historia digna de contarse, ¿no? Digna de contarse. Eh, bueno, ejemplos hay muchísimos. Eh, de los grandes cuentistas. Eh, yo, por ejemplo, estaba revisando eh, un texto de un gran cuentista francés llamado Guy de Maupassant, ¿ya? Que tiene un hermoso cuento que se llama Bola de Cebo, ojalá algún día lo lean, pero sobre todo hay un cuentito que se llama El collar, ¿ya? El collar es un relato de una joven esposa que un día su marido es invitado a una reunión, pero como son tan pobres, es un empleado apenas, la esposa con mucha preocupación logra conseguirse un traje, pero para que sea una buena presentación, ella requiere de un collar. Entonces va donde una amiga y le pide por favor que le preste un collar. Y efectivamente le presta el collar. Y así este señor, el esposo y esta joven esposa asisten a la reunión. Asisten a la reunión, disfrutan de la reunión, pero con tan mala suerte que luego de asistir a la reunión, extravían, pierden el collar, ¿no? El collar, esta pareja de jóvenes esposos, consideran ahora cómo devolvérselos, cómo decirles que lo han perdido o no le dicen. Entonces, lo único que les queda a estos esposos, sobre todo a la joven mujer, es trabajar y trabajar, como dirían, romperse el lomo para conseguir el dinero y comprar un collar de perlas que era como el que le habían prestado. Entonces, después de mucho esfuerzo, después de haber extendido un poco el tiempo para devolverle, compran el collar, ¿no? Y se lo devuelven. Y cuando lo recibe, la persona que lo prestó, muy sorprendida por la forma, porque era un collar nuevecito de perlas, reluciente, eh, deja entrever que no se hubieran preocupado porque en realidad el collar era solamente de imitación y no eran perlas verdaderas. Y la que estaban devolviendo sí eran perlas verdaderas, ¿no? Entonces es el cuento El collar de Guy de Maupassant, por ejemplo, que nos presenta, miren, una historia, no es simplemente una fiesta donde van dos personas y puestos con un collar, ¿no? Y el collar, el nudo, el conflicto es pues que esta pareja no entiende, no sabe que era un collar de fantasía, era una imitación y que ellos, por el contrario, tuvieron que trabajar mucho para comprar uno verdadero, ¿no? Entonces, hay una serie de relatos donde ustedes van a poder hallar historias, ¿no?
yo recomiendo que lean los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que es uno de nuestros más grandes cuentistas en el Perú, ¿sí? La palabra del mudo, que es un texto muy, muy, muy importante. En la edición que tengo de 6 Barral son 2 tomos, un promedio de 200 cuentos, y van a encontrar de la forma como se presenta, ¿no? Entonces, este esquema, esta trilogía, este trípode, siempre debe estar presente en la narración. Ahora, el comienzo tendría que ser intrigante, se recomienda eso, ¿no? Intrigante. El desarrollo debe ser creciente, ¿ya? Es decir, cada vez que leemos, cada párrafo que vayamos construyendo tendría que ser más interesante, más interesante. Así como cuando las mamás ven las novelas y las hemos escuchado decir, cada vez está más interesante. No, este capítulo va a estar más interesante todavía que el primero, ¿no? Entonces se trata de eso. Es decir, el desarrollo de nuestro cuento debe ser creciente, ¿no? ¿Para qué? Para que al final sea sorprendente, ¿no? Sea sorprendente. Como por ejemplo el relato que acabo de señalarles, que estamos frente a un final sorprendente porque eh, esa pareja, si nos adentramos en lo que estarían pensando después de haber devuelto el collar, se dirían, mira, tantos años nos hemos esforzado, hemos trabajado casi 24 horas todos los días del año para que nos digan que era una imitación, ¿eh? Es un final realmente sorprendente, ¿no? Todo, todo cuento, todo cuento siempre debe tener personajes y estos personajes se mueven en un tiempo y en un espacio determinado, ¿ya? Entonces, siempre también debemos de reconocer en todo relato, en todo cuento, el espacio. Lo que yo les estoy mostrando es sugerente, ¿no? Si ustedes ven 2, 3 personajes, puede ser un solo personaje, pueden ser personajes humanos, pueden ser personajes animales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo mismo que el espacio, el lugar donde ocurren los hechos, donde ocurre el conflicto, puede ser el campo, puede ser la ciudad, puede ser una casa simplemente, ¿no? Como por ejemplo eh, el cuento de Julio Cortázar, La casa tomada, es un relato que nos habla de una casa. El protagonismo o el protagonista es una casa, ¿no? Una casa que va arrinconando a sus personajes, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo relato tiene que plantearse, si quieren ustedes, en un lugar, en un espacio, en un tiempo determinado, que algunos pueden ubicarlo en el tiempo presente, ¿no es cierto? Es decir, estaríamos hablando del 2020, el tiempo de la pandemia, etcétera, etcétera, o el siglo XXI, dirían algunos, o también pueden situar la historia, el relato, en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, o en el siglo XVIII, o en la época primitiva, en fin. Eso es la facultad que tiene el escritor de ubicar su historia en el tiempo. O de repente, de manera futurista, como lo hace Ray Bradbury. Ray Bradbury es un escritor, o fue un escritor norteamericano, que nos dejó sus crónicas marcianas, ¿ya? Aunque este no sea su libro más conocido, aunque este es uno de cuentos, pero el más conocido se llama Fahrenheit 451. ¿Ya? Fíjense el título, Fahrenheit 451, que en realidad es una novela que está ubicado en un tiempo desconocido, ¿ya? Pero los personajes, la historia son propias del mundo en el que habitamos, es decir, personas humanas, niños, libros, el fuego, automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero el tiempo no lo ubicamos eh, porque
es conocido como novelas distópicas, es decir, que no se ubica en el tiempo, ¿no? Pero muy, muy interesante la novela, porque ahí vemos a un personaje, a Montag, que es un bombero, pero curiosamente, si yo les pregunto a los niños, a los padres, a todos en general, ¿qué hace un bombero? Me van a decir inmediatamente, el bombero apaga el fuego, ¿no? En el caso de la novela, Fahrenheit 451, el bombero Montag y los demás bomberos no apagan incendios, por el contrario, las provocan, ¿ya? Su papel, su función es quemar libros, ¿ya? Quemar libros. Y a veces queman libros, bibliotecas, incluido al dueño de la biblioteca, ¿no? Es una historia donde realmente uno termina muy comprometido con ella, porque es una alegoría y homenaje a la lectura, ¿no? Hay gente que lee, que le gusta la lectura y hasta sacrifica su vida por leer, ¿no? Y al final también, o sea, eso que acabamos de ver acá eh, en el anterior, este final sorprendente, efectivamente es sorprendente, ¿ya? Eh, mm, bueno, les voy a, ¿cómo le llaman? Actualmente los jóvenes, espoliar, dicen, ¿no? Es decir, adelantarles un poco la historia, pero yo quiero darles pistas más bien como ocurrió conmigo, ¿no? Mi gran maestro, el profesor Luis Pajuelo Frías, nos daba esas pistas, ¿no? Nos daba un nombre, nos daba un título, y ya dependía de nosotros irlas a buscar, leerlas y solazarnos con la lectura, ¿no? Y volviendo a Fahrenheit 451, debo decirles que ante esta sociedad que condena al lector, que condena los libros, encontraron una forma de preservar las grandes bibliotecas. Entonces son sociedades que viven al margen de la ciudad, es decir, en los extramuros de la ciudad, pero cada personaje es el encargado de memorizar todo un libro, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar una persona a quien llaman el Quijote. ¿Por qué? Porque esa persona sabe y tiene todo de memoria el Quijote de la Mancha. Otra persona van a encontrar el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde de repente, ¿no? El Ulises de James Joyce, Homero y la Odisea, la Ilíada, y así, personajes, cada uno de ellos habiendo memorizado, y es la única forma de no tener el libro materialmente, ¿no? Entonces, volviendo a este esquema, podríamos decirles, estimados padres de familia, maestros y alumnos, que la historia que van a escribir o que están escribiendo o que han escrito, tienen que ubicarlo en un espacio, en un tiempo, y los personajes serán los encargados de presentarnos la trama, ¿no? Yo les voy a mostrar por esta ocasión dos esquemas, dos estrategias que debe permitirnos, en primera instancia, desmontar un relato, pero a la vez también nos debe permitir elaborar y corregir de repente nuestro relato o nuestro cuento, ¿no? Una pirámide secuencial es una alusión, es una referencia, es una mención a un esquema de la programación o progresión narrativa. Es decir, cómo se va presentando esa progresión narrativa que habíamos visto en láminas anteriores, ¿ya? Donde, como ustedes ven, hay un punto de partida que es el inicio, luego hay un nudo o conflicto y finalmente un desenlace, ¿no? Entonces, para elaborar esta pirámide, ¿ya? Que repito, es la consecuencia de una lectura, lo primero que tendríamos que hacer es leer el texto narrativo y allí identificamos los hechos más importantes, ¿ya? Luego realizamos una lista de esos hechos, enumeramos los hechos en el orden que aparecen. Luego distinguimos el hecho que refleja el conflicto principal del relato y lo ubicamos en la parte superior de la pirámide. Luego elaboramos el esquema piramidal usando los hechos identificados y escribimos allí los hechos previos al conflicto principal en el lado izquierdo y de abajo hacia arriba. Y luego ordenamos los hechos de desenlace en el lado derecho y en el orden descendente, ¿no? En otras palabras, vamos a mostrarles gráficamente, ¿ya?
Aquí tenemos un cuento anónimo chino, muy, muy, muy bonito. Espero que a ustedes también les guste. Dice, un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de su mujer. Le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces, compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo, mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija, no tienes de qué preocuparte, es una vieja. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este cuento, el espejo chino? ¿Sí? Ahora, a partir de este cuento, a partir de este cuento, vamos a desmontarlo y elaborar esta pirámide, ¿sí? Entonces, empezamos a construir nuestra pirámide, ¿ya? O si quieren, la figura que debe tener nuestra pirámide, ¿sí? Las flechas y los recuadros nos dan una idea, podemos ver una especie de pirámide, ¿sí? Una especie de pirámide. Entonces, ahora vamos a seguir lo que nos dicen las instrucciones de esta progresión piramidal, ¿no es cierto? Eh, Después de haber leído, seguramente hemos anotado los hechos principales y debemos irlas ubicando más o menos en orden ascendente hasta llegar al conflicto y luego de manera descendente, ¿ya? Entonces, el primer hecho, un campesino viaja y recibe el encargo de comprar un peine a su esposa, ¿no es cierto? Luego, la mujer recibe el espejo como regalo, ¿ya? Y el nudo, el conflicto, el clímax, o sea, lo que sale de la normalidad, lo que llama la atención, es que la mujer se mira en el espejo y llora desconsoladamente, ¿no? La pregunta seguro de nuestros niños es que, ¿qué, ¿cómo puede llorar alguien que se mira en el espejo, ¿no? Pero no nos olvidemos que los chinos, o para los chinos, el espejo, o por lo menos para el personaje del cuento, le era desconocido, ¿no? Si ven ustedes los lugares donde viven los chinos, igual que nuestros campesinos o pastores alejados, igual los chinos ahí solamente tienen lo que les sirve para la vida, nada más. Igual esta mujer, o sea, no tienen esos lujos de espejos y otras cosas, ¿no? Por eso es que la mujer cuando mira el espejo llora desconsoladamente, pues cree ver a una mujer joven y hermosa en el espejo, ¿no? Ese es el conflicto, ¿ya? Ese es el conflicto. Eso es lo que nos llama la atención. Es decir, una mujer que mira el espejo y comienza a llorar. Incluso llora desconsoladamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si eso es el conflicto, luego ya desciende, ¿no es cierto?, para el final de la historia, donde la joven esposa, preocupada, ¿no?, se lo da a su mamá, diciéndole que su marido ha traído una mujer a su casa, ¿no es cierto? Y la madre también se mira en el espejo, ¿ya? Y fíjense el final sorprendente también. La madre le dice a su hija que no se preocupe, porque la que aparece en el espejo es una vieja, ¿ya? Y obviamente esa referencia es pues a quien se refleja, ¿no?
¿no? Y si se lo devuelve el espejo a la hija, ¿a quién van a ver? ¿Sí? Y si se lo dan al marido, ¿a quién van a ver en el espejo? ¿No es cierto? Bueno, ya estamos hablando de una cuestión racional que nosotros la conocemos muy bien, pero para efectos del cuento, fíjense cómo nos ha presentado el autor del relato, ¿no? Una historia interesante de un espejo, ¿no? Pero aquí lo más importante es de cómo estructuramos el cuento. Es decir, si ustedes ya tienen un cuento sobre el agua, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que tienen una serie de hechos que se han ido presentando. Y ojalá que tenga esta estructura de manera ascendente, ¿no? De manera interesante que llama la atención. Y hay un punto más adelante, más arriba, ¿no es cierto?, donde la historia se rompe, donde llama la atención, donde, si quieren, hay una pelea, donde hay un conflicto propiamente, y luego a partir de ese conflicto va a ir poco a poco llegando al final al desenlace de la historia, ¿no? Eh, bueno, este en realidad no es el espejo del cofre, ¿ya? Es un cuento más bien eh, distinto. Aquí hay un error, no es el espejo del cofre, pero es una historia de un, mm, de la muerte. Veamos, ya les leo rápidamente de Jean Cocteau, eh, donde nos dicen, un joven jardinero persa le dice a su príncipe, sálvame, me encontré con la muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza. Quiero huir a Isfahán. El bondadoso príncipe le prestó un veloz caballo. Estarás allí antes del anochecer, le dijo. Poco después se encontró con la muerte y le preguntó, ¿por qué le hiciste un gesto de amenaza a mi jardinero? No fue de amenaza, le respondió la muerte, sino de sorpresa, pues lo vi lejos de Isfahán, donde debo ir a tomarlo esta noche. Es el gesto de la muerte, ese es el título del cuento, no el espejo del cofre, es el gesto de la muerte de Jean Cocteau. Esta historia que nos presenta aquí también, también, también tiene una estructura piramidal, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, todos los relatos bien construidos nos van a presentar justamente esa historia. ¿Ya? Veamos rápidamente entonces, de acuerdo a la lectura, encontramos que en la base nos presenta a un joven jardinero que está preocupado y conversa con su príncipe. A él le pide que lo ayude a huir porque la muerte lo amenazó, ¿sí? Y entonces tenemos aquí el conflicto, ¿no? El conflicto, que en realidad ahí casi, casi termina el relato, solo que hemos querido extenderlo un poco, ¿no? La muerte, ante el reclamo del príncipe, le responde que no fue amenaza, sino sorpresa, y le dice que irá a tomarlo esa misma noche en Isfahan, prácticamente de ese nudo, ese desenlace, es uno solo, ¿no? Entonces, fíjense la historia de cómo nos presentan. Aquí hay un tema, el tema es la muerte, ¿ya? Y aquí muchos podrán corroborar cuando suelen decir, nadie se escapa de la muerte, todos vamos a morir, ¿ya? Estamos predestinados a morir, nadie se escapa. Y aquí lo vemos en el cuento, ¿no? Y aquel que cree que está huyendo, justamente va al lugar donde se va a encontrar con la muerte, ¿no? Moraleja, dirían algunos, conclusión, dirían algunos, nadie se escapa de la muerte. Cuando es la hora, dirían algunos, ¿no es cierto? Pero si lo decimos así, nadie se escapa de la muerte, cuando es la hora, bueno, no es cuento, pues no es relato, ¿no? El relato es el que acabamos de leer, como el relato de Jean Cocteau, ¿no? Entonces ahí está la diferencia de un relato, de una anécdota, con un cuento verdaderamente construido, ¿no? Verdaderamente elaborado, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia que quería compartir con ustedes para que puedan rearmar su cuento, su relato, si es que todavía su cuento, por ejemplo, es lineal, ¿ya? Es lineal.
Nos cuentan una historia, pero es como cuando alguien de repente se levanta muy temprano de la cama, va hacia su cocina, ¿no? Abre el refrigerador, encuentra una botella de agua, lo coge, saca un vaso, se sirve y se lo toma. Ahí, ¿dónde estaría el conflicto? No hay el conflicto, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasaría si lo mismo? El personaje se levanta en la cama, va a la cocina, abre el refrigerador, este, coge la botella, mira la botella y está vacío. Pero él recuerda que un día antes estaba lleno la botella. ¿Qué ha pasado? Si estaba en el refrigerador, podría haberse congelado, pero no hay indicios de que se haya congelado. ¿Qué pasó con el refrigerador? ¿O no era el refrigerador de donde sacó la botella? Podría ser, ¿no? Entonces, fíjense, allí sí ya la historia no es una simple anécdota, sino ya se presta para hacer un cuento propiamente, de acuerdo a la imaginación que tenga el estudiante, en este caso, que está concursando, ¿no? Otro hecho importante que a veces no manejamos bien son los personajes, ¿ya? Los personajes. Entonces, es necesario también entender bien a los personajes, ¿no? Se cuenta, no sé si es la de Alejandro Dumas, un autor francés, eh, autor de El Conde de Montecristo, de Nuestra Señora de París, etcétera, etcétera, que él tenía muñequitos que le servía para poder organizar a sus personajes, ¿no? Y que un buen día, por ejemplo, entró llorando donde su esposa y le pregunta por qué llora, y la respuesta era que acababa de matar a uno de sus personajes, ¿no? Muy bien, entonces debemos elaborar un cuadro de personajes, ¿no? ¿Ya? De personajes. Pero como se habrán dado cuenta, estamos presentándoles ejemplos y obviamente estamos en la lectura, desmontamos la lectura, analizamos, lo separamos en partes y luego lo volvemos a armar, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un relato que luego vamos a desarmarlo. ¿Para qué? Para trabajar lo de los personajes, ¿ya? Así que rápidamente les leo el ejemplo. Doña Casiana era una mujer muy laboriosa que vivía en las alturas de Puno. Había quedado viuda y trabajaba todos los días yendo a las casas de las señoras de la ciudad para limpiar, cocinar, lavar la ropa y cuidar a los niños. Ella salía muy temprano. A eso de las 8 de la noche, en la oscuridad de su humilde casita, sus hijos la esperaban para tomar la sopa y partir el pancito que llevaba mamá. Una mañana, como todos los días, Casiana llegó a casa de la señora emperatriz, una dama distinguida del pueblo. Tocó la puerta y fue grande su sorpresa al ver que la familia y la policía estaban esperándola. La señora la acusó de haber robado el collar y la medallita de la Virgen de Copacabana que guardaba en el cofre de sus otras joyas de oro. Un oficial dijo a Casiana que devolviera el collar y ella no sabía qué hacer. Le decía ladrona, embustera. La llevaron a la comisaría para hacerla confesar su delito, pero ella no se podía defender porque no sabía hablar bien el castellano. Juan Mamani, el policía que la conocía, se le acercó y le preguntó en aymara si es que había robado la joya. Ella lo negó todo, y mientras la señora emperatriz gritaba, apareció el niño Carlitos que venía corriendo con la cadenita en la mano. Abrazó a Casiana y le dijo que había encontrado el collar en el baño de su mamá. La señora, avergonzada, pidió perdón a Casiana. Ella se levantó, secó sus lágrimas y regresó al pueblo con la dignidad de siempre. Muy bien, es la historia. Y si quisiéramos aplicarle la pirámide, también podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Podríamos encontrar el inicio, podríamos encontrar el nudo en esta historia y el desenlace, ¿no? El final,
¿no? El final, que también resulta sorprendente, porque mientras se desarrolla la historia, no sabemos qué ha pasado, ¿no? Porque no se habla de un ladrón, de nada, ¿no? El final nos sorprende cuando aparece el niño, el hijo de la señora, indicando que encontró, ¿dónde? Ni siquiera en el cuarto de la empleada o de la señora Casiana, sino en el cuarto de la misma señora, ¿ya? Entonces, en el baño, para ser más exactos, ¿no? De la señora. Entonces, nos sorprende también ese final. Entonces, encontramos esa trilogía, esos tres elementos, la presentación, el nudo, ¿no? El nudo, que vendría a ser la acusación, de repente, la acusación de ladrona de la señora, de la dueña de la casa, a la empleada, ¿no? Pero eso ya lo vimos, sino que ahora esta historia nos va a servir para ver sobre los personajes, ¿no? Entonces, fíjense este cuadro que nos va a ayudar a eh, ubicar a nuestros personajes, ¿no? Entonces, tenemos personajes, los maestros saben, hay personajes principales, secundarios y terciarios o circunstanciales también, u otros, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, estos principales obviamente tienen sus respectivos nombres, secundarios igual, los otros también. Cada personaje tiene sus características. Y aquí hay algo muy importante para no perder de vista, la relación con los otros personajes, ¿no es cierto? Porque ninguno hace su vida por sí solo, sino que siempre está interactuando con los demás personajes, ¿ya? Entonces, aquí están los personajes de la historia. Los principales, la señora Casiana, ¿ya? Y doña Emperatriz. La señora Casiana, que ese es su nombre, tiene como característica el ser laboriosa, es una viuda, es muy digna y es aymara. Por eso habla esta lengua, la aymara, ¿no? ¿Y qué relación tiene con los otros personajes? Es la empleada de la señora Emperatriz, ¿ya? El otro personaje principal justamente es Doña Emperatriz, que es una dama distinguida de la sociedad, del lugar donde vive, ¿no? ¿Y qué relación tiene con Casiana? Ella es quien emplea a Casiana, es la empleadora de Casiana, ¿eh? Entonces es necesario tener una idea clara de qué personajes son, cuáles son sus nombres y qué relación tienen con los demás. Veamos a los secundarios. Tenemos a Carlitos y a Juan Mamani, ¿ya? Carlitos, que viene a ser el hijo, pero de la señora emperatriz, y que es cariñoso y que es hábil, ¿no? Mientras que Juan Mamani, que es un policía, es un aymara hablante, y que conocía felizmente a la señora Casiana, ¿no? Con quien conversaba, gracias a él, eh, se enteran de que la señora Casiana no tenía nada que ver con la pérdida del collar, ¿no es cierto? Y luego vemos otros personajes que no se sabe, pues, no hay nombres completos, es que no tienen un rol protagónico, secundario en la historia, ¿no? Sino aparecen mencionados nada más. Por ejemplo, los niños que son hijos de las señoras que emplean, también los hijos de Casiana, ¿no es cierto? El oficial de la policía, que obviamente de manera abusiva llevan a la señora, ¿no es cierto? Y el policía, pues, es una autoridad del pueblo. Entonces, fíjense ustedes, este esquema de personajes nos permite identificar a nuestros personajes en nuestro cuento. Y sobre todo, como decía hace un momento, la relación que debe existir entre ellos. O puede no haber ninguna relación, pero sabemos qué hacen, cómo son, ¿no es cierto? Entonces, mi historia que yo estoy trabajando o la he trabajado, no vaya a ser, no vaya a ser que mi personaje principal que tiene un nombre, al final, no se sabe, al final de la historia, aparece sin nombre, ¿no? Aparece como cualquier otro personaje. Para eso es necesario identificarlo, ¿no? Si es un personaje principal, su presencia está desde un inicio hasta el final, ¿no? No necesariamente nombrado con un nombre propio, pero siempre aparecen como sobreentendidos, haciendo notar su presencia en todo momento. Esos son los principales, ¿no?
Los secundarios secundan, están en un segundo orden, siguiendo de repente a lo que hacen los personajes principales, ¿no? Y otros, repito, son aquellos personajes que apenas o solo se les menciona, ¿no? Entonces, estimados maestros, jóvenes, niños, padres de familia, eh, les he querido compartir con ustedes estas dos estrategias que los puede ayudar a mejorar sus relatos en cuanto a cuento se refiere, ¿ya? Una recomendación de lo que deben ser los lectores del siglo XXI, ¿no? Así rápidamente, repito una vez más, para poder escribir bien, tenemos que leer, ¿ya? Tenemos que leer. Y si leemos, vamos a escribir bien también. Entonces, para leer, debemos leer en todas las modalidades, todo tipo de soporte. Si puedo leer yo libros en computadora, puedo leer en mi tableta, en mi celular, puedo leer en un texto impreso, en fin, infografías, todos los soportes que puedan haber, ¿no? Los ebooks, por ejemplo. Ser capaz de leer todo tipo de textos y documentos. O sea, no solamente voy a leer cuentos, tengo que también leer textos literarios, científicos, revistas de divulgación, de historia, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Ser capaz de situarse en los objetos de la lectura, ¿no? En el texto, es decir, reconocer lo que estamos leyendo y dentro de lo que estamos leyendo se llama paratexto, son lo que hemos visto en los gráficos que yo estoy empleando, recuadros, flechas, colores, son los paratextos que nos ayudan a comprender mejor la lectura. Y lo intertextual tiene que ver el diálogo, entre comillas, que hace un cuento con otro cuento, ¿ya? Por ejemplo, y lo hemos visto ahora, ¿no? El cuento de los dos que soñaron tendrá alguna relación con el gesto de la muerte de Jean Cocteau. ¿Hay una relación entre ambos? Sí. En el primer cuento, los dos que soñaron, el personaje, ¿qué hace desde su casa para que llegue a Persia, a Isfahán? Realiza un viaje, ¿no es cierto? Un viaje para encontrar justamente su tesoro, porque si no viajaba no encontraba su tesoro, ¿no? Aunque su tesoro estaba en sus narices, ¿no es cierto? En su propia casa. En el gesto de la muerte, ¿qué hace el jardinero? ¿Realiza un viaje? Sí, pero es un viaje que lo realiza escapando de la muerte o creyendo escapar de la muerte. ¿Sí? En el mejor caballo, en el más veloz que se lo proporciona su amo, el príncipe, ¿no? Entonces también viaja, ¿no? Solo que a diferencia del primer cuento, no logra la salvación, sino que obviamente estaba yendo al lugar donde la muerte, entre comillas, lo citó, donde la muerte lo iba a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ser capaz de poder relacionar un libro, una lectura, un cuento con otro cuento, ¿ya? Y así como acabo de mostrárselos, eso se llama intertextualidad, ¿no? Donde un texto dialoga con otro texto, ¿no? Ser capaz de orientarse en los lugares de la lectura, biblioteca, aula, etcétera, etcétera. Ser capaz de reconocerse en su propia práctica de lector, es decir, las competencias. No todos leemos bien, ¿ya? Si no leemos bien, no vamos a escribir bien, ¿ya? Hay que conseguir el hábito lector. Ojalá pudiéramos tener encuentros así como este y leer todos una lectura y cómo leer, ¿no? Ya eso será motivo de otros talleres, ¿no? Ser capaz de comparar sus propios comportamientos con las de otros lectores, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es el hábito lector? Ser capaz de relacionar la lectura con los demás aspectos del dominio de la lengua, es decir, con hablar, escribir y poder utilizarlo escrito en un proyecto de comunicación. Y eso es lo que están haciendo ustedes, los estudiantes, ¿no? Es decir, después de leer, después de recibir información, después de investigar, que todo eso tiene que ver con la lectura, con el hablar, con conversar con sus padres, con sus maestros, ahora van a escribir, si es que no lo han hecho ya, van a corregir, ¿no? Y ustedes saben, los maestros sobre todo, que la competencia de escribir diferentes tipos de textos en su lengua materna, o sea, en el español, ¿no? Implica movilizar un conjunto de capacidades.
Por ejemplo, saber a qué público se dirige, saber escribir utilizando conectores, es decir, utilizando la ortografía, guardando que las ideas del primer párrafo tengan relación con las del segundo y que no se repitan, etcétera, etcétera, que son capacidades de esta competencia de la escritura, ¿no? Y eso es lo que de algún modo hace un buen escritor, un escritor de cuentos. Muy bien, del cuento nos pasamos al otro género, ¿ya? El primero es el género narrativo y este es el género eh, lírico o poético o poesía también, de los tres que tiene la literatura, ¿ya? Cuando hablamos de género literario son tres: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. En esta tarde estamos trabajando solamente dos: el género narrativo, con el cuento específicamente, porque hay otras formas también, y la poesía, que es el otro género. La narrativa, a diferencia, o el cuento, a diferencia de la poesía, el cuento representa la conversación diaria, la comunicación diaria, pero la poesía, que también representa, pero lo hace de un modo más exigente, ¿no? Y yo estoy recurriendo a varios esquemas que ustedes fácilmente lo van a encontrar en la red, ¿ya? En la red, ¿ya? Pero que no deja de sernos útil para este propósito. Es decir, la poesía, que pertenece al género lírico, es una creación literaria, pero bastante exigente, porque nos permite valernos de diversos procedimientos, entre ellos, por ejemplo, el sonido, el ritmo, el encabalgamiento de las palabras, ¿ya? Es decir, el que escribe poesía por sí mismo se tiene que exigir más, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no es representar la conversación, el diálogo cotidiano, sino implica tener que ponerle ritmo, ponerle música a su poesía, ¿ya? Presentar también momentos de encabalgamiento de las palabras, ¿no? Darle un tono de repente, ¿ya? Recuerden ustedes el poema de Alejandro Romualdo, Canto Coral a Tupac Amaru, sí, ¿no es cierto? Ese es un poema que tiene un encabalgamiento de las palabras, ¿no? Querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no es cierto? ¿Ve? No es una expresión cotidiana, ¿no? ¿Ya? La poesía además tiene una característica, ¿ya? Se escriben en versos, ¿ya? Los versos son esas líneas, que luego vamos a verlo más adelante en ejemplos, son líneas que tienen un número determinado de sílabas métricas, ¿ya? Miren, o sea, yo no puedo escribir de corrido, sino tengo que contar las sílabas de tal manera que me resulte un mismo número por cada verso. Y una agrupación de versos me va a dar una estrofa, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, una estrofa puede ser de 2 versos, o de 3 versos, o de 4 versos, o de 5 versos, ¿no? Y también en la poesía encontramos la rima. ¿Qué cosa es la rima? La rima es la igualdad de sonidos de la última palabra del verso, ¿no? La última palabra del sílaba, de la última palabra del verso, debe sonar igual a la siguiente o a la siguiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando coinciden se llaman consonantes y cuando no coinciden se llaman asonantes, ¿no? Entonces, en la poesía también tiene una clasificación, lo mismo que en la narrativa, ¿no? En la narrativa solamente nosotros hemos visto cuento, no hemos visto fábula, no hemos visto novela, no hemos visto prosa poética, etcétera, etcétera. Solamente hemos visto cuento. De igual forma, en la poesía vamos a encontrar coplas, ¿no? Yo recuerdo una copla que ustedes también seguro, mírelo bien por entero, señor gobernador, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una copla atribuida a los primeros españoles que llegaron al Perú, ¿no? A América, ¿sí? Pues señor gobernador, míralo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, ¿sí? Y así como esas coplas hay muchas otras coplas, ¿no?
También otra forma de la poesía son los romances, ¿no? O los sonetos, ¿no? Este último, los sonetos, es una construcción sumamente difícil. Alguien que quiere ser un poeta siempre lo hace. Jorge Luis Borges, por ejemplo, un poeta, siempre ha trabajado estos sonetos como una forma de preparación, ¿no? Pablo Neruda, otro gran poeta chileno, también ha dejado para la posteridad grandes sonetos, ¿no? Eh, a ver, la poesía, más que describirnos como en el cuento, la poesía nos sugiere, ¿ya? Es decir, nos presenta un conjunto de términos, de expresiones, pero que nos llevan a imaginar, nos llevan a pensar, nos llevan a un poco a esforzarnos por comprender lo que nos ha querido decir. Eso es realmente una poesía, ¿ya? No de repente, yo discrepo mucho de aquellos que, bueno, yo he estado en distintos concursos literarios de adultos, de niños, de estudiantes, y algunos escriben, entre comillas, su poesía y la declaman, ¿no? Pero cuando escriben, generalmente lo escriben priorizando lo telúrico, el reclamo, etcétera, ¿no? Algo así que, pobre mi cerro de Pasco, cada día lo destruyen, el aire contamina. Eso no es poesía, ¿no? Podría ser poesía, sí. No digo que no pueda ser poetizado, sí, pero no es la forma. Es un discurso, es un reclamo, pero no es poesía. Repito, la poesía sugiere, la poesía nos presenta a través de figuras literarias, que luego vamos a ver también. Pero veamos una poesía, por ejemplo, que a mí me encanta esta, es de Constantino Cavafis, un poeta griego, ¿no? Ítaca es una isla, ¿no? Que lo menciona Homero en la Ilíada, que es el lugar, es la patria de Ulises, ¿no es cierto? Y vean acá lo figurado que es el lenguaje, ¿no? Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de pericias, lleno de experiencias. No lo has de tener ni a los restrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya adentro en tu alma. ¿Sí? Bueno, les leo esta parte nada más. Y si alguien no ha identificado, porque son personajes propios de la mitología griega, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la historia de un viaje esforzado que al final tiene recompensa, ¿no? El poeta pudo haber dicho, este joven niño, cuando desea ser alguien en la vida, esfuérzate, no seas ocioso, trabaja, ¿no? Y al final vas a tener recompensa. Eso pudo haber dicho el Constantino Cavafis, pero como él es un poeta, nos ha dicho más o menos lo mismo, pero presentándonos de manera representativa desde el título Ítaca y la mención a los personajes, a las circunstancias, ¿no? Esa es la poesía, ¿ya? Esta poesía, que es un soneto, le pertenece a Garcilaso de la Vega, un poeta español, es el soneto 23, ¿ya? Y les voy a leer para que vean lo que acabo de decirles, ya que no menciona o menciona hechos, pero que nos sugiere, por el contrario, una especie de mensajes ocultos, ¿no? En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará, la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. La tercera estrofa me encanta porque es una alegoría de la vida, ¿no? Nuestros niños, nuestros adolescentes están no en la estación de la primavera, sino es una representación de lo que significa la juventud, ¿no? En la juventud uno es alegre, tiene todo, tiene a sus padres, tiene todo, tiene toda la fortaleza, pero la pregunta es, ¿siempre somos jóvenes fisiológicamente? No. Más tarde aparecerán los primeros copos o hebras de nieve, ¿no es cierto?, que cubrirán la hermosa cumbre. Es decir, aparecerán nuestras primeras canas y nos estaremos volviendo viejos. Fíjense de cómo Garcilaso de la Vega nos presenta una poesía sobre la historia del hombre, en realidad las edades del hombre, ¿no? Y no quiero dejar pasar esta circunstancia, un poema mucho más cercano a nosotros, ¿no? Me refiero a Cerro de Pasco, ¿ya? Eh, de cómo empezó la minería aquí en Pasco, ¿no? Por historia sabemos, ¿no? Cuando nos lo contaban de repente, o cuando nos contaba César Pérez Aranco u otros escritores, pero eh, yo les voy a leer rápidamente de cómo esa misma historia nos lo presenta el maestro, que en paz descanse, Luis Pajuelo Frías, ¿ya? Rápidamente, en su poemario Oro y Cenizas, ¿no?, que todo serreño debe leer, creo, estamos obligados a leer, ¿ya? Sinfonía de Mayo es la poesía y en el número 3 dice: como tropel de perros irrumpimos la villa una tarde de abril. Bandadas de avecillas huían de las sombras en el paisaje gris. Las mismas avecillas retornaron trayendo la mañana. El color del espacio, los estambres de oro, vistieron de gozo las miradas. Entonces escuché la melodía, el estigma, oración o condena que nunca me abandona. Querencia, querencia extraña, querencia mía. No sé, no sé si comencé a amarte esa mañana, como buril en lámina de cera, en tu piel dibujé mi existencia. Dormidas las nostalgias, perseguimos la veta, paloma con las alas quebradas, mansa a flor de piel. Después llegaron las heridas, bostezos instantáneos de la tierra, los socavones. Las velas de cebo reemplazaron al sol, el antimonio al viento, al sueño la locura, y surgió la serpiente en vez de la paloma. Silbando se perdía el áspid de oro y plata, y ese fue desde entonces la tragedia. Hombre y serpiente, atacando y huyendo, huyendo y atacando. Entonces, esa es la historia del origen. Nos dice que la plata y el oro eran como palomas, ¿no es cierto?, a flor de piel, ¿no? Algunos decían que bastaba con escarbar con el zapato y encontrábamos estos minerales, ¿no es cierto? Pero luego empezaron los bostezos, las heridas, ¿no? Bueno, ahora no podemos ver, pero yo tuve la posibilidad de verlo en lo que antes era el pueblo joven Columna Pasco. Antes todo eso era libre y ahí encontrábamos agujeros, ¿no? En distintas partes. Esos, pues, a eso se refieren los bostezos, ¿no? Luego nos dice que se reemplazó al sol por las velas, obvio, ¿no? Y cuando ya se empezaron a cavar los túneles, ya allí no entraba el sol, sino tenía que tenerse velas para poder alumbrarse, ¿no? Y allí como serpientes, ¿no? Atacando y huyendo, es decir, el hombre extrayendo el mineral y huyendo de la muerte, porque las minas, que son representados por el mundo del Jucupacha, por el mundo de abajo, con la mitología andina, las serpientes, ¿no? Los amarus. Pues bien, eso ya es otro tema, pero fíjense la poesía que se nos presenta, ¿no?
Aquí está el soneto, una definición, ¿no? Si quisiéramos hacer una poesía, 14 versos, o sea, 14 líneas, ¿ya? Y cada línea tiene 11 sílabas en decasílabas, no hay más. O sea, no es de 12 ni 14, no, todos tienen 11, ¿ya? Dos cuartetos, cuarteto porque son 4 versos, ¿ve? 4, 4, 4, 4, 8. Dos tercetos, 3, 3, ¿ya? 8 más 3, ¿no? 11 más 3, 14, ¿ve? 3 versos. Esto es un soneto. Es muy difícil. Y la rima está acá, A, B, B, A, ¿no? Es decir, el primer verso es igualito al cuarto, ¿ve? Violante, delante. El segundo con el tercero. Prieto, soneto, ¿ve? Y así encontramos, eso es la rima. Entonces, hacer poesía, que es la poesía clásica, obviamente, tradicional, es bastante complejo. Será por eso que la poesía nueva, la poesía última, ya no respetan estas creaciones, ¿ya? Entonces es posible también escribir poesía de forma libre, ¿no? Como este libro Oro y Cenizas, que no van a encontrar sonetos, pero sí van a encontrar las sugerencias, las imágenes, los símbolos que son propias de la poesía actual, ¿no? Este poema le pertenece a Pablo Neruda, se llama Oda al aire, por ejemplo, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Cómo nos presenta al aire y cómo nos presenta al agua también, ¿no? Sí, rápidamente, a ver. Andando en un camino encontré al aire, lo saludé y le dije con respeto, me alegro de que por una vez dejes tu transparencia, así hablaremos. Él, incansable, bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Y yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de sedal celestial y le dije, monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. El agua se vendió y de las cañerías en el desierto he visto terminarse las gotas y el mundo pobre, el pueblo, caminar con su sed, tambaleando en la arena. Vi la luz de la noche racionada, la gran luz en la casa de los ricos. Todo es aurora en los nuevos jardines suspendidos, todo es oscuridad en la terrible sombra del callejón. De allí la noche madre madrastra sale con un puñal en medio de sus ojos de búho, y un grito, un crimen se levantan y apagan, tragados por la sombra. No, aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen, que ni te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella. Cuidado, llámame cuando me necesites. Yo soy el poeta, hijo de pobres, padre, tío, primo, hermano carnal y cuñado de los pobres, de todos. Oda al aire de Pablo Neruda. Hace un momento le decía, eh, se puede escribir lo que pasa en la realidad, ¿no? Y más aún ahora que tenemos un tema, pero es la forma de cómo lo presentamos, ¿sí? Miren, es natural hablar del aire, pero miren cómo Pablo Neruda nos presenta al aire. Nos lo presenta incluso comparando con el agua, con la luz, ¿no es cierto? Nos habla incluso de la pobreza, de la riqueza, ¿no? Es posible hablar, pero hay que ubicar las palabras en el verso exacto, ¿no? Bueno, ya casi terminando, quiero referirme a propiamente al concurso, cuando debo señalar lo siguiente. Cuando uno participa en un concurso, lo primero que tiene que hacer es leer bien las bases, ¿ya? O sea, no es que hay un concurso, ya, yo escribo un cuento y lo envío, ¿no? Pero vamos a suponer, mi cuento tiene 3 páginas y las bases dice 2000 palabras. En las 3 páginas de repente he encontrado que hay 2500. Entonces, ¿qué hacen en un concurso? El jurado tiene las bases y dice, ya, este tiene 3000 palabras, afuera. Ni lo ha leído, por más bien hecho que esté el cuento. Cuando uno participa en un concurso, uno tiene que leer bien las bases, ¿ya? La extensión son 2000 palabras. Ahora, ¿voy a contar las 2000 palabras, profesor? Bueno, felizmente tienes la computadora. La computadora se encarga de contar,
Ya en la parte inferior, en la barra, ahí van a encontrar el número de palabras que tiene el cuento, ¿sí? Debe ser inédito, que no ha sido publicado, es decir, que no es una copia del otro cuento, ¿no? Yo puedo leer un cuento, me puede inspirar, me puede sugerir, pero no es el mismo cuento, yo no puedo copiar, porque si no también lo identifican rápidamente y sale del concurso, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al cuento, rápidamente. En cuanto a poesía, es libre, pueden presentar varios poemas, de igual forma debe ser inédito, ¿no? ¿Ya? Ahora, el jurado que los va a calificar va a mirar primero la originalidad, la creatividad, la expresión del verdadero sentido del tema. ¿Eh? Entonces significa, mire, que el cuento que ustedes están escribiendo, que han escrito, tiene que tener eso, tiene que tener originalidad, tiene que tener creatividad. ¿Ya? Yo estaba buscando en mi biblioteca una historia muy singular, de repente ustedes la han visto, la han leído. Es un texto ilustrativo, la historia de una gotita de agua. ¿Ya? Una gotita de agua que nace cerca de la cordillera y cómo la gota de agua va viajando de un riachuelo a un río, del río a otro más grande y hasta que llega al mar, ¿no? Fíjense, es original la presentación del tema del agua, pero fíjense cómo se presenta a través de personalizar a una gotita de agua, ¿no? ¿No? ¿Cómo le vas pensando eso, ¿no? La creatividad, ¿sí? Yo tengo que ser creativo en cómo lo presento, de repente lo ubico en un tiempo distinto al presente, con personajes animales de repente, o personajes humanos, en fin, toda la creatividad posible, ¿no? Que podamos utilizarlo, debemos ponerlo en el cuento, ¿no? En la poesía también, ¿sí? Y el otro asunto también importante es el tema, ¿no? Y en cuanto a los temas, los organizadores del concurso han considerado todas estas características. Es decir, mi cuento puede hablar sobre la conservación de las fuentes de agua, ¿sí? La valoración del servicio del agua potable, la valoración del servicio del alcantarillado, el buen uso y reuso del agua potable, la importancia de cerrar la brecha en saneamiento, el vínculo estratégico entre el agua segura y la salud, las carencias que ponen en riesgo la vida, ¿no? Eh, Ustedes habrán leído la carta escrita en el 2070, ¿no es cierto? ¿Quién no ha leído eso, no? Cuando en el 2070 las guerras son por el agua y donde todos utilizan ropa descartable porque no hay agua, ¿no? Apenas un vasito de agua en el día, ¿no? Antes se bebían 8, antes se utilizaba para bañarse, para limpiar el carro, etcétera, etcétera. Ya no hay agua en el 2070, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno tiene que leer detenidamente y de repente no necesariamente copiar el título ni nada por el estilo, sino tener en cuenta de las posibilidades que tenemos de contar nuestra historia sobre el agua, ¿no? Yo lo estoy generalizando de manera general el agua, pero también están considerando aquí sobre la conservación del agua potable. A mí me ha llamado la atención y hasta ahora no lo entiendo muy bien, es esto de la siembra del agua, ¿no? No sé si estará por aquí, pero nuestras comunidades andinas, algunas personas adultas, nos hablan de la siembra y cosecha del agua. Entonces yo particularmente, tengo una noción, pero no con exactitud, ¿no? Pero también conozco la historia de la divinidad del agua. Hay comunidades que tienen una especie de reverencia al agua. Yo les recomiendo, miren la película que se llama Sigo siendo de Javier Corcuera, que es todo un reconocimiento al mundo del agua, ¿no? Al viaje del agua, ¿no? Y sobre el agua, pues se han escrito cantidad de historias, ¿no? Bueno, esto nos ayuda un poco a entender la, la poesía, ¿ya? Son las figuras literarias, ¿ve? Las figuras literarias que podrían estar dentro de la poesía, ¿no? Metáforas, símiles, alegorías, metonimias, sinegno, que sinestesia, etcétera, etcétera.
Entonces, esto es de la poesía clásica, ¿no? Pero que también se sigue utilizando, ¿no? Aquí está lo que decía Joan Manuel Serrat, un cantautor, un poeta español, nos canta El hombre y el agua, ¿no? Y esta es una poesía de coplas a la muerte de su padre, ¿no? Donde hace una comparación de la vida con el agua, ¿no? Rápidamente, nuestras vidas son los ríos, agua, ¿no es cierto?, que van a dar en la mar, que es el morir, ¿sí? Claro, cuando uno llega al mar, uno no puede decir, no, este es el agua de Pucayacu, ¿no? O este es el agua del Mantar, no, no, no. Ahí uno solo, el agua, morir, desaparecen. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir, allí los ríos caudales, allí los otros medianos y los más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos, ¿sí? Entonces, también si nuestra vida son los ríos, algunos seremos ríos apenas imperceptibles o riachuelitos, ¿no? Pero debemos ser ríos caudalosos, debemos ser ríos que dan vida, ¿no? Como dice Javier Heró en su poema o su poemario El río, ¿no es cierto? Eh, Javier Heró, un poeta peruano que murió muy joven, él escribe un poema que se llama El río, ¿ya? Eh, y dice lo siguiente: yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor, sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente bajo cada vez que un puente se refleja en sus arcos. Yo soy un río, un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la temática del agua, de las formas, existen muchos ya antecedentes. No es que vamos a inventar, sino es cuestión de repasarlos de repente, releerlos, ¿no? Y les dejo finalmente con este decálogo para los que ya ven como una posibilidad de dedicarse a escribir cuentos, uno de los tantos decálogos que hay. Este se llama el Decálogo del Perfecto Cuentista, que fue escrito por Horacio Quiroga, un gran cuentista también. ¿Quién no ha leído La abeja haragana o Juan Darien o La tortuga gigante? Son cuentos escritos por Horacio Quiroga, ¿no? En su libro Cuentos de la Selva. Y aquí son recomendaciones que nos dan para escribir cuentos. Muy bien, estimados maestros, padres de familia y estudiantes que nos han acompañado esta tarde, espero haber contribuido en aclarar algunas dudas que tenían en relación a la elaboración de un cuento, a la elaboración de una poesía. Este es un trabajo arduo, ¿ya? No vayan a pensar, como antes se tenía la idea, de que para ser escritor o poeta tenías que tener una inspiración. La inspiración te llegaba y solamente eran algunos los elegidos. Andando el tiempo, ese pensamiento ha ido cambiando. Y lo dicen los buenos escritores también. Una obra literaria, una obra de arte, es producto de un 99% de esfuerzo, de transpiración y apenas 1% de inspiración, ¿ya? Entonces podemos tener la idea, podemos tener la imagen de mi cuento, de mi poesía. Ahora necesito ese 99% de esfuerzo. Corregir, escribir, corregir, escribir, corregir. Esa es la forma de llevar a cabo nuestro proyecto, nuestra participación en este concurso. Nuevamente, gracias, y si hubiera de repente alguna pregunta, podemos absolverlas. Gracias.